Si estuviéramos hablando de música, hablaríamos del silencio. Si tuviéramos que hablar de escultura, hablaríamos del vacío. Si tuviéramos que hablar de cine, quizá hablaríamos de cine mudo, hablaremos de cine, pero no especialmente de eso. Y hoy vamos a tener que hablar mucho de libros, lógicamente, y del espacio en blanco. Cuando nos hemos acercado al libro, yo sobre todo he notado al principio que algunas personas me decían, oye, que este libro, que hay muy poco espacio, hay mucho hueco en blanco. Pero luego he ido entendiendo qué pasaba ahí y hoy vengo con intención de entender por qué tanto blanco, que yo ya tengo mi teoría, pero quiero, ¿y qué hay detrás de tanto blanco? Hay mucha gente que ya ha empezado a opinar sobre esto y tanto Rodrigo como Tomás nos van a ayudar hoy a descifrarlo. Vamos a hacer un coloquio distendido con ellos, yo les voy a ir lanzando preguntas, al final podéis hacer preguntas vosotros y si os diera mucho interés algún momento y quisierais que no se os escape, pues podéis interrumpir también, que eso yo creo que da muchísima riqueza a cualquier debate. No os voy a presentar mucho para no perder tiempo, para meternos ya en la harina, ya los conocéis, Rodrigo Cortés dice en sus biografías que ha unado todas las artes en el cine, es verdad. Hacer una película es como levantar una catedral y hacer un libro pues es más trabajar un artefacto pequeño y hoy queremos que nos cuente más cómo trabaja en el detalle, ¿no? en lo pequeño. Y Tomás pues, ha ilustrado más de 80 libros, es doctor en comunicación, ya lo conocéis también, tiene algunos trabajos exquisitos, como por ejemplo el tarot de Guillermo del Toro o algunos otros trabajos que son maravillosos si os metéis en su página web, pues solo con verlos allí disfrutéis, apetece tocarlos, digamos que trascienden un poco la imagen, tienen ese volumen, ¿no? Y bueno, la magia de los dos se junta en esta piedra blanda de la que hoy vamos a hablar. Y yo para empezar ya quería que me respondieran un poco a por qué, Rodrigo, tanto espacio en blanco. Empezamos por el elefante en la habitación, que curiosamente ha despertado mucha menos controversia de la que inicialmente anticipábamos. Tiene que ver con la cadencia, tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con muchas cosas y vamos a tratar de organizarlo. Para empezar, tiene que ver con la técnica de ilustración, que es la del grabado, en la que Tomás es maestro y que no se parece a una acuarela o a un trabajo de plumilla por las propias características de la técnica, que es prácticamente medieval y que no ha evolucionado desde la silografía. Antiguamente se hería el tocón de un árbol prácticamente, ahora es una plancha de linóleo, pero es exactamente lo mismo. Inicialmente Tomás con un a boceta, a lápiz, muy suelto, las ideas que vamos discutiendo, después podemos profundizar en esto, antes abordaremos el espacio en blanco, después a modo de cálculo lleva a la plancha y ahí es cuando saca su gubia y empieza a extraer de la plancha todo lo que sobra, de manera que la línea no es lo que se dibuja, sino lo que queda. Y eso genera una implacabilidad absoluta en la que todo es sí o no, todo es blanco o es negro. Casi como si la técnica emergiera del propio libro, de la propia historia del libro, del propio tiempo del libro, como si un personaje del libro hubiera generado el propio libro y nosotros lo hubiéramos invocado y traído ahora al presente. Y cuando nos encontramos ante ese centenar largo de grabados, decidimos establecer una narrativa en la que la cadencia fuera muy específica, con un ritmo prácticamente litúrgico que te hiciera ir absorbiendo cada uno de esos grabados y cada uno de esos pasos en la historia de Pedro de Poco, nuestro protagonista, casi como si visitaras un museo en el que en cada sala hubiera una única obra. Muchas veces cuando pensamos en un tebeo convencional, en un cómic, llega un momento en que los dibujos casi se hacen invisibles, porque uno se ve tan atrapado por la propia trama que solo quiere seguir adelante. Y de alguna manera, no diré que unas viñetas vayan anulando a las otras, pero llega un momento en que se produce una especie de borrachera en la que de forma inconsciente uno ya no respeta del mismo modo que al principio la propia ilustración, porque está cabalgando la propia historia. Sin embargo, de este modo es imposible no tratar de descifrar cada uno de los microdetalles de cada uno de esos grabados. Y esa liturgia
se crea precisamente a través del modo en que las viñetas navegan en el espacio en blanco. Dicho así, suena muy abstracto. Sin embargo, cuando uno lo lee, Funciona. entra inmediatamente en esa historia, lo entiende en 4 páginas. Cuando uno abre la primera página y ve que hay una viñeta, una ilustración en la parte superior a la izquierda, que dice, me llamo Pedro de Poco, a veces tengo hambre, pasa a la página, ve que esa viñeta se ha desplazado un puesto, cuando tengo hambre, mato a un jilguero, pasa a la página, se desplaza un texto, un puesto y dice, y me lo como. Y después pasa a la siguiente y el grabado ocupa la página completa, inmediatamente uno entiende, ah, de acuerdo. O sea que vamos a navegar el vacío. Hay un tipo en YouTube, un asturiano, que se llama Pelayo, Que tenemos mucho cariño, por cierto. que dice que te quiere meter en su sótano. Y que hace una lectura muy interesante del libro también, y que valora mucho tu parte de trabajo. A mí me gustaría saber, en este ejercicio de quitar, ¿no? Siempre es algo que me planteo últimamente y que me cuesta, cómo quitarte tú mismo de tu obra. También el trabajo de director es mucho de estar, de defender la película, de comerciarla, venderla, explicarla, tal, pero que al final brille la obra y desaparecer tú para que inspire. ¿Cómo se puede conseguir eso, Tomás? Siguiendo con el tema del vacío y uniéndolo a lo que dices ahora, tiene mucho que verlo, tienen mucho que ver las dos cosas, ¿no? Porque en el momento en el que nosotros decidimos que el libro iba a ser así, como realmente es, eso viene de un camino muy largo que recorrimos un poco en la niebla, ¿no? Porque nosotros no decidimos que íbamos a hacer este libro desde el minuto 1. Esto surgió de un paseo, de los muchos que nosotros damos por Salamanca cuando coincidimos allí, y después de hablar, después de ver cosas, con un montón de referencias comunes, y entonces decidimos hacer algo, ¿no? No sabíamos muy bien qué iba a ser, sabíamos que iba a ser un libro y que de alguna forma íbamos a construir algo sobre las palabras de Rodrigo, ¿no? De hecho, la primera frase que se pronunció sobre este libro en aquel paseo fue lo típico, ¿no? Tenemos que hacer algo, tal, bueno, ¿y qué sería? Y en ese momento dijo Rodrigo, no sé, algo, yo qué sé, como de un vampiro del siglo XI, ¿no? Esa fue, digamos, el primer paso que se anduvo en este camino. Después, esto pudo ser muchas cosas y de hecho valoramos la idea de que fuera un solo grabado narrativo grande, de que fuera una especie de hoja volandera como los que llevaban los ciegos por los pueblos en los cantares, ¿no? Donde íbamos a hacer una cosa mucho más esquemática y más pequeña. Al final decidimos que la cosa fue creciendo, se fue haciendo grande y llegó un momento en el que decidimos hacer esto así. Yo tuve que desaparecer en algunas ocasiones en las que como ilustrador no desaparezco normalmente, simplemente porque estaba haciéndolo con un autor vivo, ¿no? Yo normalmente ilustro cosas de autores que desgraciadamente ya no están entre nosotros, como Bram Stoker o Mary Shelley, pero en este caso él estaba aquí. Yo sé que él también hizo desaparecer muchas cosas para que pudiéramos amalgamar palabra e imagen como lo hicimos en este libro. Pero en ese paso final, en el paso en el que decidimos que esto iba a ser una especie de museo con muchas salas, en las que cada página iba a ser una sala y en las que cada sala iba a haber una única imagen, a mí me entró un vértigo tremendo y es una cosa que tengo que reconocer porque pone en valor la imagen de una forma que no suele ser frecuente, ¿no? Entonces el hecho de ver esa doble página en blanco, en ocasiones sí tenemos una página en blanco donde hay una ilustración que ocupa toda la página, ¿no? Y que de alguna forma paga su precio, pero en otras ocasiones encontramos un pequeño sello de correos orillado en una esquina y eso tengo que reconocer que me dio muchísimo vértigo y que, como dice Rodrigo, parecía que iba a plantear una serie de cuestiones que luego, mágicamente, y aquí creo que hice muy bien en confiar en él, no se han producido, ¿no? Porque salvo alguna excepción rara, el libro no ha sido valorado por lo que no tiene, sino por lo que tiene. Y este Pelayo del que hablabas hizo una cosa que nos hizo mucha ilusión, poco tiempo después de salir el libro, que fue, no sé si habéis visto el vídeo, que es como una especie de cálculo de presupuestos, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale un grabado? Si cada grabado vale tanto y hay tantos grabados en el libro, aunque el libro tenga muchas páginas en blanco, al final el libro, según los cálculos de Pelayo, creo que debería valer unos 900 euros. No me parece que era la cuenta que hace el tipo. Y eso a mí, de verdad, si algún día conozco a ese tipo, le daré un fuerte abrazo, porque a mí me alivió mucho y creo que bueno, por lo menos puso mi cabeza en una sintonía de valorar lo que habíamos hecho de la forma en la que Rodrigo lo vio desde el principio. Y a mí me costó un poquito más ver, simplemente porque soy una persona muy humilde. A mí me ha funcionado en la segunda lectura mucho, la tercera, la cuarta, y luego ya he encontrado ya
como una especie de relajación, un bálsamo en cada página. Y también creo que eso es algo que hay que contar, ¿no? Es un libro que se lee muchas veces y que hay que disfrutarlo y que cada lectura es muy distinta a la anterior porque tiene un poco como de efecto espejo, podríamos decir así, ¿no? Que te vas encontrando a ti mismo en el personaje y el personaje es, al principio, cuando iba por la página 30 lo cerré y dije, tengo que leerlo de otro modo. Me pareció un poco desasosegante, me asustó un poco. Dije, aquí no hay códigos. Me recordaba a Bob Esponja, porque tú ves un capítulo, Sí, escucha, claro tú ves que a Bob sí. Esponja Te y lo a Bob compro Esponja lo 100%. escachan, lo destrozan, lo aplastan, le quitan los ojos, le atraviesan y el cuento sigue. Entonces dices, ostras, para yo ver Bob Esponja, que lo ven los niños con total naturalidad, tengo que quitarme de la cabeza muchos prejuicios. Y para entender este libro pasa igual. Le sacan los ojos le crecen, le quitan una oreja, la oreja le crece. Digo, no puedo sufrir cuando el personaje pierde una oreja, no puedo sufrir cuando se queda calvo. Entonces, ¿qué personaje es este? ¿No? Porque también digo, es un Quijote al que seguimos, es un Pedro Saputo, no sé si conocéis Pedro Saputo, se parece mucho al Pedro Saputo aragonés de Braulio Foz, tiene algunas cosas en común. Y digo, ¿qué personaje es este? ¿A dónde nos lleva? Danos alguna pincelada, por favor. No tenemos ni idea. Esa es la realidad. Y de hecho no imponemos una mirada sobre Pedro de Poc. Eso tiene que ver con la forma en que concebimos, para empezar, la creación, supongo. En lo personal, antes de hablar de lo personal, hay muchas cosas que son comunes. Entre ellas, nuestro amor mutuo por Buñuel, de quien hemos hablado en muchas ocasiones. Y hay algo que nos entusiasma del surrealismo entendido de forma profunda, no este adjetivo abaratado que da la impresión de que identifica cualquier cosa que sea rara, sino el surrealismo como disciplina que atiende a lo irracional y que lo acepta y que no busca la alegoría detrás de una idea o de una imagen o de un significado cerrado, sino que asume la propia elocuencia de esa irracionalidad, que no viene de Marte, sino que viene de dentro de uno, viene de la propia digestión que uno hace de forma consciente o inconsciente sobre el mundo. Y de ahí surge el propio Pedro de Poc, que nace, como bien sabes, a la segunda y de milagro. Su madre tiene 2 niños, 2 gemelos, uno de ellos nace muerto, la madre lo mata, por lo tanto, a él para empatar, y por lo tanto, la segunda vez que nace ya se está más quieto y se anda con más cuidado. Y a partir de ahí se queja poco. Es un personaje sin expresión. Eso no significa que no tenga emociones, sino que no las expresa. Es pastor, es ladrón, se mete en un monasterio de los buenos, como dice en la propia novela gráfica, por probar. En fin, engorda, adelgaza, pierde los ojos, conoce a las sirenas, pasan un montón de cosas. ¿Qué significa todo eso? No lo sé. ¿Qué significa Alicia cayéndose en el hoyo? No lo sé. No sé si Jonathan Swift, si Lewis Carroll lo sabía. Seguramente no. ¿Qué es un conejo blanco? ¿Por qué la niña decrece? No lo sé, es interesante. Algo significará, aunque tú mismo no le estés atribuyendo un significado cerrado. Y lo que sucede, y nos hemos encontrado con esto Tomás y yo muchas veces hablando con muchos lectores, es que efectivamente se produce un fenómeno casi inevitable de proyección. Para cada uno es una historia completamente distinta. Hay quien la encuentra enormemente desasosegante, como te pasó a ti en las primeras lecturas. Hay quien la encuentra enormemente divertida y dice, no he parado de reírme leyendo la historia de Pedro de Poco. Un periodista nos dijo una vez que era el tratado más inapelable que habría visto sobre el trauma. Claro, eso no sé si te permite saber más del libro, pero sí más del periodista, casi seguro. Y eso sucede con cada interpretación posible, porque efectivamente funciona como espejo. Incluso su rostro, que no expresa aparentemente nada y que es un lienzo en blanco, acaba siendo el frontón sobre el que cada cual proyecta el modo en que se siente. Y eso lo consigue precisamente su lenguaje poético, no está cerrado, pasan cosas, está lleno de exuberancias que uno no sabe exactamente dónde colocar, pero que coloca donde buenamente puede y donde buenamente quiere. Y en el segundo viaje suceden cosas diferentes y se produce el segundo viaje, inevitablemente. Y en el tercer viaje suceden cosas diferentes. Y hay un momento en el que yo creo que es cuando se echa novia y la novia estaba casada, cuando aparece el marido, la siguiente viñeta va sin texto. Y digo, aquí digamos que Tomás ha pillado la narración o no ha hecho falta el texto o esto se ha convertido un poco en otra cosa, ¿no? Como que la narración va sin palabra
¿Cómo lo veis eso? ¿Creéis que a veces la historia funciona más sin explicación? Hay una cosa muy deliberada en la forma en la que hemos trabajado Rodrigo y yo, para que nosotros le hemos puesto varios nombres, ¿no? Que es como una pieza a 4 manos, un cantar de ida y vuelta, un cantar a 2 voces, porque realmente no se puede pensar que La piedra blanda esté hecha en la forma de trabajo en lo que hemos seguido como un libro convencional. O sea, Rodrigo no hizo un texto al que yo puse dibujos. Rodrigo creó un texto que está enterrado bajo muchísimas capas ahora mismo dentro de este libro, sobre el que yo hice un montón de bocetos. En algunos, y después de eso lo empezamos a trabajar entre los dos y a amasar el texto y la imagen para crear significados y para crear sentidos, ¿no? Hay veces que Rodrigo eliminó, bueno, no hay veces, en muchísimos casos, o sea, yo creo que el texto puede pesar en número de caracteres la mitad de lo que pesaba originalmente, porque en muchas ocasiones Rodrigo sintió que la imagen ya lo decía todo. En algunas ocasiones por sugerencia mía y en otras ocasiones por decisión suya personal. Hay veces donde yo hice imágenes que iban muy cogidas de la mano con el texto, casi de forma literal, ¿no? Y entonces hay momentos en los que la imagen y el texto van juntos. Y sin embargo hay otras ocasiones donde decidimos que la imagen y el texto se iban a separar, ¿no? Hay una parte, no sé si lo voy a citar exactamente, ¿no? Que dice: primero llegaron los peregrinos, no sé si los que conocéis lo habéis visto, y se ven unos peregrinos subiendo por la falda de una montaña, ¿no? Literalidad. Pero la siguiente viñeta dice: después llegaron los mensajeros. Y no aparece un tío con un rollo de pergamino en la mano, aparecen unos cuervos y aparecen unas tortugas. Pero esas tortugas en principio fueron unas liebres. Y por esa forma de asociación surrealista, en el más profundo sentido de la palabra, de repente lo vimos claro: no, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿No? Las liebres por algún motivo no funcionan, y pusimos unas tortugas. ¿Qué significa todo eso? Bueno, es algo que está abierto a la interpretación, ¿no? Y parte de esa propia apertura, y yo creo que uno de los sitios también donde la imagen y el texto que escribió Rodrigo sacan el máximo partido a la narrativa que se está creando, es la cara de Pedro de Poco. Yo creo que ese efecto espejo del que tú dices tiene que ver con la inexpresividad del personaje, ¿no? Que es una inexpresividad que a mí me costó muchísimo conseguir, porque toda la vida un ilustrador lo que está es afilando sus armas y sus herramientas para conseguir que los personajes transmitan cosas. Y de repente quitar todo eso es muy, muy, muy difícil, y sobre todo con una técnica como el linóleo, que es esta técnica binaria, donde las líneas, aunque aquí parezcan finitas, no son tan finitas como la de una plumilla, son líneas gruesas, son líneas muy expresivas, y donde una desviación de 1 milímetro crea una expresión en el personaje, ¿no? Hay una cosa que es propia del manga, pero que también se intuye a veces en Tintín, que se llama el efecto máscara, ¿no? Y es ese procedimiento por el que los personajes hacen que el protagonista sea menos detallado que los personajes secundarios. Hay muchos mangas que, si tú los lees, verás que el protagonista es casi una caricatura, y los personajes secundarios están muchísimo más detallados, ¿no? Eso se hace para potenciar esa identificación. Yo esto no lo tuve presente en ningún momento durante la creación del libro, pero es algo de lo que me he dado cuenta después, ¿no? Que ese Pedro de Poco, tanto en imagen como en la propia construcción del personaje, crea esa especie de vacío, no solo en las páginas, sino también en los significados, ¿no? Hay algo que se ha mencionado respecto de la palabra y la ilustración, que tiene que ver también con la técnica del grabado. Cada una de las letras, de las palabras y sintagmas que pueden verse en el libro, está grabada también. Está también pasada por la gubia inapelable de Tomás. Y de alguna manera inconsciente, uno como escritor siente que cada palabra tiene que ganarse su sitio en la plancha, y tiene que pesar, y tiene que significar cosas. A veces lo haces a través del humor. Se le aparece la Virgen y su reacción es decir: me quedé estupendo. Pero en otras ocasiones es a través de la evocación. Cuando aparecen las sirenas, el texto dice: las sirenas atan y desatan. O hay un momento en que esa imagen que se desplaza en el espacio vacío, de repente ocupa las 2 páginas, y casi a modo de códice medieval vemos en el centro al personaje. Y creo que sería algo así como: hicieron una ciudad en torno a mí, todos me dieron su luz. ¿Qué significa todos me dieron su luz? No lo sé, pero el lector va a extraer cosas de cada una de esas palabras casi al modo de la poesía, porque codifican información compleja y la comprimen en píldoras muy compactas, en las que cada una de las palabras parecen albergar un montón de extrañas resonancias o aromas. Y cuando uno ingiere
esa píldora se descomprime, se deshace en el paladar y recupera toda la información comprimida. Y muchas veces el camino es el de la pura intuición, como el que te dice Tomás. En los guiones originales, muchas veces había, como dice Tomás, más texto. Había veces que el texto definía algo, Tomás lo ilustraba y yo sentía, ya está, el texto ya está en tu ilustración. Aquí lo que toca, lo que corresponde es callarse, nada más, porque esto ya funciona. En otras ocasiones había instrucciones muy precisas, pero en muchas otras ocasiones no había instrucciones de ningún tipo, como en el ejemplo que te ha dicho. Cuando tú pones, después llegaron los mensajeros, se podía haber ilustrado de 1000 maneras. Cuando eso acaba siendo unos grajos y unas tortugas, ¿qué significa eso? No lo sé. Podemos explicarlo, claro que lo podríamos explicar. Decimos, bueno, al fin y al cabo, unos cuervos vuelan, son mensajeros, pero las tortugas es casi todo lo contrario, lo aéreo, lo terrestre, lo rápido, lo lento. Pero ese proceso va a suceder de forma inconsciente en el cerebro del propio lector. Y nosotros no estamos imponiendo el significado, lo cual no significa que no esté, sino que hay otras armas para extraer de él su significado. Trabajamos desde la intuición y contamos con la intuición del lector. Lo que le estamos diciendo es algo así como, el libro confía en ti. Así que confía tú en el libro y vamos a ver a dónde llegamos juntos. Y además, perdón, quería hacer una precisión, paso de esta descripción tan poética de Rodrigo, una cosa muy terrenal y muy técnica y muy básica, pero que me apetece contar más que nada también para presumir un poco de ello, que es la dificultad que tiene aplicar el grabado a este tipo de trabajo. Como ha dicho Rodrigo, hay una cosa muy bonita que cuando él la dice a mí me llega al corazón, que es que él consideraba que cada palabra tenía que ganarse el espacio en la página porque esa palabra iba a ser tallada. Esto quiere decir que ninguno de los textos del libro están puestos con una tipografía de Photoshop después, sino que están en las propias planchas. Y si algún día, que llegará, hacemos una edición de los grabados van con el texto, ¿no? Pero el texto como el grabado es una técnica de estampación, en primer lugar hay que tallarlo al revés, porque la impresión va a devolver una imagen especular. Y no solo eso, sino que, como ha dicho también antes Rodrigo, pero aplicado al texto tiene, yo creo que todavía más mérito. En el grabado no se interviene sobre lo que se va a ver, sino que se interviene sobre lo que no se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un dibujante normal, entre comillas, que trabaja con plumilla o con un lápiz, dibuja una X, y esto para que veáis un poco el curro que lleva esto, hace 2 líneas. Cuando yo en grabado tengo que hacer una X, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas y después vaciar todo lo que hay alrededor de la X, ¿vale? Con lo cual, la apuesta era integral en todos los sentidos y esencial en todos los sentidos. ¿Vamos a meter texto? El texto tiene que ser grabado. ¿Vamos a meter grabados? Vamos a colocar uno por página para que se aprecien. Incluso más, había una tentación, una vez hecho el libro, de coger estos grabados que ya estaban sobre el papel, estampados, con esa prensa de 1000 kilos de la que habla Rodrigo, y había la tentación de darle unos toquecitos con Photoshop, ¿no? Porque eso es gratis. Entonces, es una cosa también que preferimos no hacer para que se mantuvieran todas las pequeñas imperfecciones, todo el espíritu primordial que la técnica podía aportar al libro. Entonces, bueno, como podéis ver, todo ha sido jugado de la forma más dura. Y esto ha sido pues lo que creo que al final hace que este libro sea una cosa muy, muy, muy especial. Especial y valiente. Hay un trabajo también de viaje del personaje que sale del jilguero y digamos que vuelve a él. Y creéis, yo sé que un personaje echa a andar y que el autor digamos va detrás de él contando lo que el personaje hace, pero ¿creéis que hay un viaje real o que deberíamos leer el libro más en una clave más oriental, más estática, más de una persona que es en el presente? Ojalá te entendiera. Quiero decir, en el cine estáis siempre narrando una historia que pasa para que la gente entienda primer acto, segundo acto y desenlace. ¿Este libro tenemos que entenderlo así? No sé si tengo una respuesta para eso. Claro, podrías decir incluso, tal vez sea una evocación que suceda en su mente desde el primer momento. Está en mitad del bosque y se sueña a sí mismo. Bueno, es una interpretación posible, sin duda. No habría gran diferencia entre alguien que se sueña y alguien que vive según qué cosas, ¿no? No cambia demasiado Alicia, si volvemos a eso, o Gulliver, rodeado de liputienses, si finalmente despierta o no.
o si entramos en una visión orientalista en la que él se sueña, insisto, a sí mismo. Da igual. Lo importante es que casi sin querer te vas enfrentando a determinados arquetipos que ni siquiera están colocados ahí de forma consciente, porque no hay una voluntad simbólica. No es, esto es el yo, y esto es el super yo, y esta es la pérdida, y esto es... No se trata de eso. Sin embargo, Tomás muchas veces, cuando digo esto, él dice, sí, tienes razón, pero luego hay una serie de elementos, que es el bosque y es la madre, que tienen significados connaturales y muy primigenios para cada uno de nosotros y que encierran cosas. Como en el momento en el que, y prometo que no estoy adelantando nada, casi su dolor, el dolor de su pérdida, se convierte en algo frondoso y exuberante, que echa sus propias raíces y que, en fin, envuelve el mundo con sus propias armas. ¿Todo esto es real o es la expresión de...? No importa. Es como cuando ves Big Fish, por ejemplo. Y él, a través de sus fabulaciones, está contando algo. Y tú percibes, es un enorme mentiroso. Y después entiendes que no, exactamente. Que te está contando su vida con otras armas, para que se entienda mejor, tal vez, o porque para expresar este dolor voy a inventar estos tentáculos que nunca tuve, pero que de alguna manera tuve. O para contar cómo me rescató algo en un momento de enorme pérdida, yo te voy a contar que fueron unas sirenas las que me sacaron del agua y me posaron en la arena. ¿Aquello sucedió o no sucedió? No importa, porque en el libro sucede. Hemos visto Escape hace poco, todos, y hemos visto pues cuando riñen M con su hermana, yo creo que es hora 40 de película, un grabado de Tomás. Cuéntanos un poco la historia de ese grabado y qué hace allí. Pues creo que es ni más ni menos que un capricho visual del director, que por otra parte tiene mucho que ver. A ver, no, yo lo que no voy a ¿Es hacer previo es al libro explicar lo que ha... o es previo al libro? ¿O durante? Es durante, ¿no? Es durante el libro, ¿no? O incluso posterior. No, ¿Durante el libro? No, el libro. Este libro, no, será durante porque ha llevado 5 años hacer este libro. Claro, por eso. Claro, sí, fue... pero yo creo que con los grabados del libro ya hechos, probablemente. O sea, ya en el proceso de creación del libro final. Bueno, ahí está muy feo que yo lo diga, pero la película se articula en torno a 7, no sé cómo llamarlo, 7 pasos o 7 capítulos. Cada uno de los capítulos es uno de los nombres de los enanitos de Blancanieves, y de alguna forma yo creo que el grabado está en la película para dar una clave de cómo se interpreta eso. Yo recuerdo con mucho cariño y mucha diversión una noche de WhatsApp sobre los nombres de los enanos. Yo hice un trabajo académico en un momento dado sobre Disney, y entonces tengo como cierta autoridad en la materia, y bueno, pues estuvimos hablando un montón de rato de eso y pensando en ese grabado, ¿no? Yo hice un montón de bocetos, como siempre, después los reunimos todos y así surgió, pero es él el que tiene que decir... Somos mayores, ¿no? Porque de repente recuerdas como una noche loca, una noche WhatsApp. No he dicho noche loca, he dicho cariño y diversión. Por eso. Y es que tú eres... Ha sonado un poco, ¿eh? No, pero... Sí. No sé, yo prometo que tengo momentos más divertidos que ese, pero ese en cierto modo lo fue. Oye, y un día. La mujer ausente, digamos, fallecida de Zaragoza, ese momento de Jota que nos puedes contar. En Escape. Sí. Vale. Bueno, efectivamente, primero, lo que ha dicho Tomás es exacto, es una especie de clave interpretativa, porque cada una de las partes de la película tiene el nombre de un enanito que al fin y al cabo es un adjetivo. Entonces es mudito, sabio, gruñón. Es casi contar la historia de cómo mudito se convierte en feliz, con toda la ironía que se te ocurra. Y no se me ocurría mejor manera que a través de uno de sus grabados, que es además absolutamente maravilloso. Es una especie de friso con una reinterpretación desde su sensibilidad de los enanitos, que no es nada disneyana y que tiene que ver con su mundo y que es muy poderoso también en ese blanco y negro final. Y efectivamente en la película hay algo que dimos en llamar Jota extrema o baturro hardcore, que es una Jota, efectivamente, es una Jota rodada además en un solo plano y que es salvaje, que creo que es muy hermosa en su salvajismo y que tiene
una raíz casi buñuelesca precisamente por esa razón, cuando lo onírico irrumpe en el mundo real en todo su salvajismo en fin, y que se expresa a través de una primariedad que es difícil de definir, porque el cerebro del espectador no sabe muy bien cómo interpretar todo eso que está viendo, cuando de repente se suman incluso los guardas de la prisión y se suman a esa jota imposible que está más relacionada con el universo del hardcore. En lo sonoro no, suena como una jota tradicional, pero lo que vemos desde luego no es un baile tradicional y que no sé con qué tiene que ver. Tiene que ver, no lo sé, no lo sé. Mi padre es de Alcañiz, era de Alcañiz, no sé si eso tiene alguna... Siempre he pensado que ese desierto imposible en el que sin embargo se esconde siempre algún tesoro de regalí de palo, tiene mucho que ver con esa forma de mirar las cosas y esa cosa también tan primigenia del tambor retumbando en la nada y que no se puede aprehender desde lo racional, sino que parece que venir de una época anterior al hombre se ha acabado filtrando por determinados huecos. Tenemos aquí un drama en Aragón que se llama Goya, que no acabamos de encauzar. Nos vestimos de goyescos, hacemos ciertas cosas que se acercan un poco a lo que era Goya. Hace poco han aparecido, se iba a hacer el Museo de Grabado en Fuendetodos, no se hizo, y han aparecido en un pajar un montón de grabados ahí guardados de malas maneras. ¿Qué podrían decir dos tipos de Valladolid para entender a Goya en Aragón? ¿Nos podéis dar alguna clave así desde fuera, con un punto de vista artístico y profundo? Bueno, yo tengo una opinión particular sobre Goya. Yo creo que Goya es un enorme pintor, pero un mediocre dibujante. Ahora es cuando me matáis aquí en Zaragoza. Yo creo que Goya donde brilla es cuando mancha con el pincel, cuando hace las obras más salvajes, y sobre todo para mí el Goya mejor es el Goya de las pinturas negras y el Goya que de alguna forma aboceta con la mancha y con la luz de una forma en la que no se había hecho hasta aquel momento, que fue precursor de muchísimas cosas y por supuesto que lo alejaba de todos sus contemporáneos. Pero, sin embargo, tengo siempre esa cosa de ver un cuadro de Goya que no pertenece a esas series y ver un brazo que no está del todo en su sitio, una oreja que está un poco descolocada, y como dibujante pues son cosas que me rechinan un montón. Pero, por supuesto, diciendo esto, creo que no le hace falta tampoco a Goya dibujar mejor, porque lo que él hace bien es pintar, y cuanto más bestialmente mejor. Yo me siento muy influido por Goya por muchas razones, como cineasta y también como escritor. Es curioso porque en cine, si hay dos escuelas de iluminación, uno pensaría en ese tenebrismo del claroscuro, esto que vemos en El Padrino, por ejemplo, con la fotografía de Gordon Willis, que tiene que ver con Caravaggio, y con ese tenebrismo, y luego una escuela que, no sé, pensaríamos más en Savides o en otros operadores, que tiene que ver con Vermeer, que es esa luz naturalista, con fuentes de luz reales que llegan filtradas y tamizadas desde el otro lado de la ventana. Y Goya va más allá. Goya filma, me atrevo a decirlo, el inconsciente. Y es precisamente por eso probablemente inaugura el modernismo, porque descompone la forma y va más allá de lo que hay en la forma. Y eso en el mundo del cine es poderosísimo. No se me ocurren cineastas internacionales que no tengan una influencia directa precisamente en esa forma de expresión de Goya que trasciende el realismo. Y de hecho él decía una cosa muy bonita, o por lo menos me la ha quedado. Cuando uno analiza, ya no solamente en su pintura negra, que desde luego es la cima seguramente, pero incluso en sus retratos cortesanos, o cuando uno ve a la familia de Carlos IV, cuando uno ve los adornos, las botonaduras, etcétera, ve que jamás hay detalle. Siempre son pinceladas muy sueltas, aparentemente descuidadas, brochazos, que es el ojo y el cerebro los que recomponen. Y él decía, si mi ojo no ve el detalle, si mi ojo no ve si hay 5 o 7 botones,
no quiero que mi pincel vea más ni mejor que él. Y eso es muy bonito, como él tiene esa figura, esa mirada casi impresionista sobre las cosas y la traduce en lo plástico a través de las impresiones, muy por encima del detalle, es de un poder enorme. Tomás, ¿nos podrías contar qué pasa con las planchas? ¿Qué plan hay con los grabados? ¿Cómo funciona esto? Dicen siempre los grabadores, luego las rompen. Cuéntanos un poco cómo es el proceso y estas en concreto, dónde están y qué plan hay con ellas. Bueno, el grabado en el fondo es una especie de sociedad secreta, con unos códigos que solo los grabadores compartimos entre nosotros, pero que son muy sencillos. Cada grabado, normalmente, hay gente que no lo hace así, gente que hace lo que se llaman ediciones abiertas, pero lo habitual es que se hagan ediciones limitadas. Tú haces una plancha, bueno, hemos explicado más o menos lo que es el grabado, creo que todos lo sabéis, no es una técnica de estampación. Tú lo que no haces la obra final, sino que lo que construyes es una plancha, una matriz a partir de la cual vas a estampar las obras definitivas. En mi caso, yo soy el que las estampa también, hay veces que es un maestro de taller el que las hace, y en muchas ocasiones, o casi siempre, esas ediciones son limitadas. Entonces tú decides que vas a hacer 150 estampas, dependiendo del valor que les quieras dar. Normalmente, cuanta más limitada es la edición, más precio tienen, lógicamente. Hay una ley del grabado que dice que esas planchas de alguna forma deben quedar inutilizadas cuando termina la edición, para evitar no solamente que el grabador, que en este caso soy yo, le eche morro y siga haciendo grabados una vez que se acaba la edición, sino para que no venga otra persona, se haga con las planchas por cualquier motivo, no vamos a ponernos tremendos en este aspecto, y pueda seguir haciéndolo. Yo conozco grabadores mexicanos, que es un país donde hay mucho tradición de grabado, que cuando acaban la edición queman las planchas, o sea, les echan gasolina por encima y las queman en la calle y hacen un vídeo y lo suben a YouTube como para que se vea lo talibanes que son en ese sentido, ¿no? Pero yo no lo hago, yo no tengo corazón para destruirlas, lo reconozco, soy muy honrado en el número de ediciones que hago, no puedo garantizar que algún día me las roben y alguien las estampe, pero yo las conservo, las guardo y, a decir de un amigo que tengo que trabaja en la Biblioteca Nacional, las guardo muy mal, porque hay un protocolo también en el mundo del grabado para guardarlas y que se conserven, que yo no sigo para nada. Yo las tengo metidas en unas cajitas colocadas por obras. En el caso de la piedra blanda, esperamos hacer una de esas ediciones. Seguramente en un futuro, no sabemos cuándo, seleccionaremos unos cuantos de esos grabados y haremos una edición para que se puedan ver los grabados en su estado más primitivo y más puro. Pero todavía no sabemos cuándo va a ser, ni cómo, ni cuáles van a ser los grabados, y es algo que, bueno, cuando tengamos un hueco los dos, pues trataremos de descifrar. Fíjate que en realidad la propia lectura del libro es una experiencia sensorial que precisamente surge de esa propia técnica. ¿Hay una edición digital del libro? Sí, la hay. ¿Les recomiendo a alguien que la vea en digital? No. Creo que no se debe haber así, no se puede hacer así. Lo realmente sorprendente del libro, en el fondo, si lo piensas desde el día antes de recibir la luz verde, es que exista, y que exista con ese precio. Porque debería ser un libro muy caro por razones naturales, que debería asustar a cualquier editor, y es lógico, porque tú dices las cosas que hemos dicho aquí, y cualquier editor dice, muy bien, campeones, pues os lo pagáis, y si queréis me regaláis uno, porque estáis hablando de una edición de un tamaño grande, que se tiene en la mano casi como si fuera un libro de arte, con encuadernación dura, como sabes, tiene relieve la portada remedando el gofrado de la técnica de impresión final de cualquiera de los grabados. Uno casi siente a partir de ahí que va a pasar las yemas de los dedos sobre cada una de las páginas, con su encuadernación en tela, con su papel de alto gramaje. Cuando en las librerías especializadas vemos estos libros de fotografía o de lo que sea, son libros de 50 y pico pavos, o son libros de ediciones muy limitadas para un nicho muy reducido que está dispuesto a pagar ese dinero. Y este es un libro de 28 euros, no lo sé, 27, no lo sé. Es decir, lo que cuesta cualquier novela normal con papel reciclado, que cuesta 22, 23 euros, es como un poco más, y tienes ese libro. Pero claro, lo que recibes es exactamente eso. Digamos que todo eso que he descrito ahora nutre la propia experiencia lectora y parece emanar de la propia historia. Y sin saber cómo, uno siente que la suma de todas esas decisiones
del cantar constante de ida y vuelta, en que las palabras aparecían, se modificaban, desaparecían, disueltas en la tinta de Tomás, en la que los dibujos mutaban hasta que finalmente llegaban a la fase de no arrepentimiento, en la que la gubia hace imposible cualquier marcha atrás. Eso imprime de sensorialidad a la propia lectura. Uno no sabe muy bien cómo está sucediendo, pero uno siente que cada vez que pasa la hoja no sabe exactamente qué va a suceder después. A veces uno la pasa y de repente ve que la página izquierda, que no debería tener nada, porque esas son las reglas que nos hemos dado, de repente se ven asaltadas por un grabado que excede sus límites y llega allí. O hay veces que sucede algo tremendo y que sentimos que emocionalmente es tremendo y sin embargo se manifiesta en un paso de página en la que hay un sellito de correos, como lo definía Tomás, que te obliga a experimentar o a codificar de una forma muy particular esa reacción. Y eso solo puede suceder así, con el papel, teniéndolo sobre el regazo y haciendo ese viaje en el que también los dedos leen. ¿Contabais con la transparencia de una página hacia la otra o eso es algo que apareció por el camino? Eso es una historia divertida que a Tomás inicialmente no le hacía tanta gracia. Es interesante, ¿eh? Y ahora se ha relajado. Como con todo. Qué remedio. Se contaba con la transparencia. Aquí, claro, podríamos tener la tentación de fliparnos y decir, ¿ha habido un ejercicio en el que se juega con la transparencia desde la creación? No, no es así. Pero cuando hicimos toda la distribución del recorrido, porque al fin y al cabo es un recorrido de la mirada, recuerdo que en un momento dado le dije a Tomás, el papel es de altísimo gramaje, pero va transparentado. Porque cuando tienes texto, las líneas se enfilan perfectamente con las contralíneas de la otra página y eso hace que no se vean. En este caso tenemos un papel de mucho gramaje, pero claro, el negro es densísimo y compite contra la nada. Así que de forma inevitable va a haber algo de transparencia. Es verdad que el cerebro la descuenta en gran medida, pero está ahí. Hay una especie de aproximación a lo que va a suceder y de eco de lo que ha sucedido. Entonces, lo que sí que nos obligaba a eso es a ser enormemente precisos en el recorrido. Dado que se va a transparentar, hay que jugar con ello. Y no nos podemos mover ni un milímetro. Por ejemplo, hay momentos en los que casi a modo de flipbook, una imagen se repite, aunque sea en otra estación del año o de forma exacta, solo que un personaje aparece o desaparece. O a lo mejor vemos un cielo con gaviotas y al voltear la página, un personaje irrumpe, casi a modo de plano subjetivo, en cuadro, en ese mismo cielo. Y eso solo es posible con esa exactitud total. Hay un momento, por ejemplo, en que aparece una ardilla, la sempiterna ardilla que puede cruzar la península de encina en encina, y que es una mancha, apenas una mancha negra en el vacío. Si vas a la página anterior, ya la estás anticipando ahí. Y además está en el espacio vacío que un personaje está mirando, al que está dirigiendo la mirada. Mira ahí y hay un ligero eco de esa ardilla que después vemos. Y ha habido que contar con esa transparencia. No es algo con lo que nos hayamos sorprendido al final, sino que ha habido que cuidar en el camino. Es inevitable reflexionar sobre la calma y el sosiego que te transmite este libro en estos tiempos de IA, de TikTok y demás. ¿Lo estáis experimentando? ¿Os lo están diciendo mucho? ¿Lo habéis querido así? O bueno, eso es también, yo creo que habla también de esto Pelayo, el asturiano, de que se queda uno tranquilo, sereno, en cierta paz después de haber leído el libro. Yo creo que precisamente todo ese vacío del que hablabas al principio, que has estado a punto de pronunciar la palabra zen, ¿no? Yo creo, cuando estabas ahí. Yo creo que sí que es algo que impregna el libro, ¿no? Y ese sosiego que de alguna forma se ha impuesto en el ritmo de lectura tiene que notarse de alguna manera, ¿no? Pero es que además está todo muy, muy, muy calculado, porque toda esa cadencia de la que llevamos tanto tiempo hablando y toda esa navegación por el espacio en blanco, la fuimos colocando de una forma muy minuciosa y nos llevó muchísimo tiempo. Parece que un libro es un tipo escribe un texto, otro hace unos dibujos,
todo eso se empaqueta y se manda, ¿no? Y en este caso no fue así, en este caso fue un trabajo muy concienzudo de los dos sobre la parte gráfica hasta el final. Y recuerdo que íbamos haciendo unos códigos de recolocación de las viñetas, ¿no? A partir del primer boceto que hicimos, y al principio la cosa era por porcentajes, ¿no? Y era como reducir un no sé qué, ampliar un no sé cuál, mueve. Luego pasamos al pelín, ¿no? Que ya era como, bueno, ya no vamos a esforzarnos en cuantificar esto, pero es un pelín. Y ya llegó un momento que íbamos ya al pelín del pelín, o sea, eran colocaciones milimétricas para conseguir todos esos efectos, ¿no? Y para que te hagas la idea de hasta el punto de minuciosidad, por utilizar un término positivo, que llegamos a manejar para hacer el libro, algunos os preguntaréis, ¿por qué Rodrigo sabía que el papel se iba a transparentar y tú no? ¿Vale? O sea, ¿por qué fue Rodrigo el que te dijo a ti el papel se va a transparentar? Porque Rodrigo iba a la imprenta cuando el libro se imprimía. Yo no podía ir por razones geográficas, pero Rodrigo se iba allí con el operador jefe de la imprenta a controlar todos los aspectos del libro, ¿no? Y eso es una cosa que también hay que valorar. Desde cómo iba a pisar este texto negro sobre el lomo, hasta cómo iban a ser las guardas, que son estas páginas de aquí, el color de la cinta, del punt de la cinta, ¿cómo se llama? Sí, el punto de lectura, vamos, la cinta... De registro. De registro, eso es. Hasta el color de la cinta de registro, todo ha pasado por el criterio, si no de los dos, por lo menos del de Rodrigo. Oye, Rodrigo, para mucha gente eres el director de cine que salió en Jordi Wild. 5 horas donde explicas lo que le pides a una película, pero yo me preguntaba, después de haber montado una película que es un trabajo titánico, ¿qué le pides a un libro? Cuando lo terminas, cuando lo estás haciendo, ¿qué le pides? Expresión, relajación, descanso, que funcione, comercial, ¿cómo lo vives tú? No lo sé, que sea lo mejor posible, de verdad. Como cualquier cosa, pero a cada uno le demandas cosas distintas, porque las obras son muy diferentes también. O sea, Escape no tiene nada que ver con El amor en su lugar, que seguramente no tiene mucho que ver con Buried, que seguramente no tiene tanto que ver con Cursanti. Lo mismo pasa, no es lo mismo Cuentos telúricos que Los años extraordinarios o esta obra. Y además no les pides en concreto nada. Encuentras cómo son, empiezas a viajar con ellos, empiezas a modelarlos, entiendes su mundo, partes de algo que es muy indefinible, que tiene que ver con, iba a decir energía, pero es una palabra tan gastada que voy a llamarlo vibración, una especie de vibración. Tú sientes una vibración y dices, voy a ver si consigo servir a esta vibración y sintonizar esta frecuencia de radio. Y cuando tienes ese mundo, cuando tienes configurados esos personajes y ves cómo suena la composición, te concentras en la música principalmente, en la propia música, en la sensorialidad de las propias palabras y en el propio ritmo y flujo del discurso. Muchas veces lo más bonito de escribir es reescribir y reescribir y reescribir. Cuando ya has picado la piedra y cuando ya sabes lo que sucede y quién se va a encontrar con quién y cómo es cada cual y dejas que cada uno se desarrolle y acepta sus ambivalencias y sus contradicciones, y a partir de ahí estás trabajando el lenguaje, porque estás erigiendo un mundo, tratando de erigir un mundo que se sostiene en el lenguaje, mucho más que en la propia trama, en el propio lenguaje, en la propia sensorialidad del lenguaje que encierra su propio mensaje. Y te aseguro que tu único objetivo, como con las películas, cuando llegas a ese proceso, es que sea lo mejor posible, la mejor versión posible de sí mismo. Si crees que puede ser un poco mejor, tratas de que sea un poco mejor. Y confías en que eso tal vez le dé una oportunidad cuando salga al mundo, pero eso no lo sabes. No tienes ninguna garantía. Como ebanista te puedes concentrar en tratar de hacer la mejor silla posible y confiar en que eso tal vez en algún momento va a significar algo. Que le llegue a alguien. Oye, Tomás, ¿se podría hacer el viaje al revés? Tú que sabes también mucho de guión, ¿podríamos inventar una historia desde la ilustración y que el escritor trabajara después? Sin duda. Y quiero decir, con alguien como Rodrigo, con el que hay un montón de mundos compartidos, ideas compartidas, estoy seguro de que funcionaría también de maravilla. En cualquier caso,
A mí lo que sí que me gustaría dejar claro que este no es un camino sucesivo, ¿no? De que él haya escrito algo y que yo haya dibujado, sino que hemos trabajado los dos en paralelo durante todo el proceso del libro, y eso es muy chulo. Entonces sí que lo que sí que se podría hacer, y creo que sería igualmente interesante, es devolver la pelota, pero simplemente cambiando el primer ladrillo, porque es lo único que cambiaría. Si yo hiciera una serie de imágenes para que él, digamos, enhebrara con la palabra, sería construir el castillo simplemente cambiando la piedra angular, pero estoy seguro que el resultado sería muy parecido, porque el resto del trabajo, que es el 99%, sería igual. Sería ese trabajo de dos panaderos amasando, colocando la temperatura del horno y manejando los útiles en conjunto hasta el final. Aparte que esa idea es muy estimulante. O sea, si yo recibiera un montón de ilustraciones de él y me dijera, construye una historia con esto, ya vamos allá. Porque hay algo en eso que es apasionante. Paradójicamente, lo menos inspirador es el lienzo en blanco o las posibilidades infinitas. Claro. Ante las posibilidades infinitas el cerebro se paraliza. Pero si alguien te dice, no puedes usar la letra E, ya empiezas a trabajar. Que no puedo usar la E. Y el cerebro ya se pone en marcha. Así que si él me diera un tebeo con... incluso me dijera, ordena en el orden que tú quieras. Y aquí están los bocadillos y rellénalos. Eso sería inevitablemente inspirador. Yo recuerdo, no tiene mucho que ver, pero recuerdo hace mucho tiempo había un concurso en el que te daban planos ya. Y cada uno tenía que tomar esos planos que enviaban no sé quiénes y los tenías que recomponer como quisieras y montar algo. Recuerdo que ya había hecho cortos, entonces lo hice bajo seudónimo para que no hubiera... Bueno, que lo gané, quiero decir. Y a lo mejor había alguien con un lápiz haciendo así, yo no me acuerdo cómo, hablaba de una asociación de magos no dada de alta en autónomos, no me acuerdo. Pero a partir de cualquier cosa, tu mente puede empezar a trabajar. A mí me divertiría mucho hacer. Un concurso con el Paint también sería divertido, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso que tú estás diciendo ahora de vamos a limitarnos a hacer algo con el Paint, ¿no? O sea, con el programa de creación de imágenes más básico que hay, tiene mucho que ver con la forma en la que yo trabajo normalmente, porque la técnica que yo utilizo es una técnica hecha de puras limitaciones. Yo no cuento con degradados de color. En este caso no cuento ni siquiera con el color, ni con la perspectiva, ni con las tramas, ni con las texturas. Solamente tengo una cosa para hacer las imágenes, que es líneas negras, ¿vale? Y un fondo blanco. Entonces, precisamente, eso a mí es una cosa que me ha hecho crecer mucho como artista, ¿no? Por utilizar esta palabra. Porque cuanto más limitado es el corral en el que te mueves, más tienes que aguzar el ingenio y más fuerza tienes que sacar de donde sea, y a la vez la creatividad surge ahí, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hacer este libro en linóleo no es mucho más limitado que hacerlo con el Paint. Además, hay algo, fíjate que ha dicho Tomás, que dice, lo que tiene es la línea, y en el grabado ni eso, porque la línea es lo que queda. Claro, claro. O sea, Claro. un dibujante traza una línea. Él no traza la línea, él traza el vacío para conformar la línea. Y por eso el vacío se apodera de todo también, desde la técnica inicial. Y claro, es difícil hablar de esto sin empezar a sonar pedante, pero cuando hablabas antes del vacío y lo expresabais juntos, yo pensaba en una palabra que tú usaste al principio, que era silencio. De alguna manera en la lectura se impone un extraño silencio, que uno no sabe muy bien de dónde surge. No se puede leer de otra manera, no se sabe muy bien por qué es. Y ese paso se convierte en algo cadencioso que genera una especie de burbuja de silencio alrededor, casi como si fuera un acto litúrgico. Eso no significa que lo que uno se encuentra adentro sea grave o sea solemne. A lo mejor se ve un niño que toca la vihuela y la está tocando como Jimi Hendrix, la está tocando poniéndose la vihuela a la espalda. Pero la cadenciosidad es esa. Y el silencio es prácticamente inevitable. El espacio en blanco se convierte en una especie de campana de silencio. Sí, hay una reflexión que yo me he hecho y es tengo que ponerme este blanco alrededor en mi vida para ciertos momentos, ¿no? Para leer o para hacer cosas que a veces no hago por el móvil o por el ordenador o porque voy a toda velocidad. Oye, has hablado de artista, me gusta que lo digas, pero llamarse también y vivir en el mundo del artesano, ¿es un asunto cómodo o es un asunto real o cómo lo planteas?
Mi trabajo tiene dos partes, mi trabajo gráfico. Hay una parte de artista, claramente, que es la parte de la creación. La parte en la que alguien como Rodrigo me pasa un texto y yo de repente empiezo a imaginar, empiezo a generar imágenes y de alguna forma intento crear una cosa nueva donde no había nada. Y después, mi trabajo tiene una parte de artesano, que es la parte de la repetición, la parte de la maestría, la parte de la técnica, que consiste muchas veces, yo paso muchas horas, cuando estampo mis grabados, mi trabajo consiste en estar con un rodillo lleno de una tinta aceitosa, con las manos negras hasta aquí y dándole a una manivela de una prensa, eso sí, con un cuidado y con una meticulosidad extrema, porque cualquier pequeño fallo que cometas en ese proceso arruina todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa compensación. Y luego hay una parte intermedia, que es la frontera entre las dos, que es esa parte en la que yo estoy con una herramienta de corte, con una tabla de linóleo, y tengo que ir sacando miles y miles de pequeñas virutas para ir construyendo las imágenes, ¿no? En un proceso durísimo, que hace que se me borren las huellas dactilares, por ejemplo, ¿no? Cosa que es conveniente en algunas ocasiones, pero que también es molesta en otras. Entonces, me quedo muy a gusto con los dos calificativos. Eso sí, la parte de artista mola más, ¿vale? Es la parte donde yo realmente me divierto, donde yo disfruto, y la parte de artesano es la parte que bueno, no puedo dejar de hacer, porque si no lo hiciera yo, tampoco el trabajo quedaría igual, pero la que en un momento, si yo soy alguna vez un venerable artista rico y mayor, pues me gustaría tener a alguien que se encargara de ella. ¿Sabes ¿no? qué tienes que hacer? En la ventana de tiempo, de oportunidad que te da perder las huellas dactilares durante 15 días, atracar bancos. Claro, claro, sí, sí, a eso me Tienes refería. 15 días muy buenos para eso. De hecho, no, ¿cómo se dice? Ni confirmo ni desmiento. Aquí sobre tener 15 días para devolver cosas sabemos mucho, ¿verdad? Sí, bueno, la gente no, pero hizo un corto hace mucho que Obra tenía que ver maestra. con Hace eso. 25 años. ¿Ah, sí? Ahora 25 años. Ostras, vamos a morir. Os voy... Os voy a pedir un aplauso para ellos y luego podemos hacer preguntas. Por ahí está el micrófono, a ver quién se anima. Aquí. Espera, que ya llega. Bueno, pues muchas gracias a los dos por este libro. La verdad es que a mí me pasó lo mismo, que lo leí y dije, cuánto en blanco, por Dios, así que le voy a tener que dar una segunda leída, o una tercera o una cuarta y sacar mis propias conclusiones. ¿Va a haber otra piedra blanda? No, sí, ha tardado 5 años, otros 5 tal vez. Bueno, de momento no tenemos planes, pero sí fantaseamos con cosas de una forma muy poco aterrizada de momento, igual que con el vampiro del siglo XI, y sí que, bueno, pues de vez en cuando nos juntamos, pues surgen de momento pinceladas, no hay nada pensado, pero bueno, este libro era prácticamente imposible que sucediera, así que algunas de las ideas locas que tenemos para el futuro, que también son imposibles, pues, ¿por qué no? Pueden suceder también. Ahí estaremos para leerlo, una Muchas tercera y gracias. una cuarta y una quinta. Gracias. Por aquí. Bueno, para mí es un gran placer estar hoy aquí, porque soy un gran admirador de la obra de Tomás. Creo que la primera vez que lo vi en una librería nigromante de Carlos Sisi, Sí, señor. dije, esto es diferente. Esa técnica yo no la había visto nunca y me creó un gran pozo. No digo que no admire también a Rodrigo, que es un gran director. Pero menos. y Por, aparte por- tiene- por una vez. Y aparte tiene pelazo, pero eso es otra cosa. Y también admiro a mi mujer, que me ha acompañado y que me aguanta, y que es admirable que me aguante. Pero, bueno, yo soy un gran coleccionista de la obra de Tomás, tengo un montón de libros, de grabados. Bueno, Muchísimas gracias. no soy un fan, porque no me gusta el término fanático, pero sí un admirador de tu trabajo y te agradezco Joder, pues, tu trabajo. Yo mucho también. Y
yo quería hacerte una pregunta respecto al error. Es algo que mi mujer se ha leído el libro ahora un poquito por encima. Y Mientras ella hablábamos nosotros, ¿no? Bien hecho. lo ha mencionado y si te equivocas haciendo un grabado, claro, la precisión, entiendo la maestría y entiendo que al final la experiencia te ayuda a equivocarte poco, pero creo que en alguna vez te equivocarás. ¿Cómo conllevas el error y cómo la frustración en ese error? Porque en algunos casos entiendo que sería repetir toda la plancha. Bueno, pues hay una cuestión aquí que tú conoces bien, porque conoces la técnica de grabado. Estas virutas de las que yo hablo, que voy arrancando meticulosamente de la plancha, no hay forma de volverlas a pegar, ¿vale? O sea, una vez que una viñeta se ha ido, ya no vuelve. Y siempre digo la misma broma, es una técnica que no tiene control Z, ¿vale? O sea, aquí todo lo que hagas va a la plancha. Cuando tienes un error, hay dos alternativas. En realidad hay tres alternativas. Una es intentar incorporar ese error al diseño general. Entonces, ¿qué hago para intentar que esto no me tire o sea, que no me haga repetir cosas? Yo siempre hago, lo primero del grabado, las partes más críticas, las partes donde es posible que me equivoque o donde si me equivoco se va a notar mucho. ¿Esto qué es? Los rostros de los personajes, los textos, etcétera. Si después, cuando estoy haciendo el árbol que hay detrás de Perderlo de Poco, la rama se tuerce un poco, no pasa nada. Si aún así, haciendo esto, me equivoco en una zona crítica del grabado, lo normal es, hay que repetir, ¿vale? Como eso está hecho al principio, el trastorno no es mucho. Tengo que decir, para que esto no suene como un trabajo de locos y demasiado dramático, que ya no me pasa. Es rarísimo que en un grabado de repente haya un mínimo fallo. Y eso también lo intento subsanar porque hago bocetos, Rodrigo lo sabe bien. Yo primero hago un boceto suelto, que después refino, que después calco en la plancha de grabado, en la plancha lo vuelvo a repasar. Entonces, todas las decisiones están tomadas antes de coger la gubia, ¿no? Lo que es un desastre sería tener que tomar decisiones con esa propia herramienta que no admite el control Z. Y luego hay una tercera solución, pero que creo que si la hiciera alguna vez, me llevaría directamente al manicomio, ¿no? Que es la de buscar la viruta correspondiente, coger un bote de Loctite y tratarla de pegar en su lugar. Eso te llevará al manicomio porque ya es mucha locura y en segundo lugar porque se nota. Es una técnica tan puñetera y tan rigurosa que si tú haces eso, yo lo he hecho alguna vez simplemente para probar si funcionaba, se ve que hay algo ahí raro, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa un poco suicida, pero así funciona. ¿Veis qué barato el libro? Lo que hemos sufrido. A ver, ¿alguna más? Lo primero, muchas gracias por el libro y por venir a presentarlo aquí a Zaragoza. Y me gustaría que contéis un poco más. Bueno, habéis estado contando cuando vais a la imprenta y vigiláis, ¿no?, un poco cómo se hacía todo, pero no sé si podéis contar también la cara de ese jefe de imprenta cuando le contáis lo que queréis hacer, ¿no? Porque entiendo que no es algo normal a lo que están acostumbrados y queréis hacer algo muy específico y entiendo que tienen que cambiar un poco sus planes o cómo se hacen las cosas. No sé si podríais comentar un poco. Como clickbait, la respuesta te sorprenderá. Te la va a dar Rodrigo. Bueno, no puedes hacer esto contra nadie. Hay una labor previa que es de persuasión, que es de reclutamiento, desde todos los puntos de vista. O sea, también el editor, la jefa del sello, la diseñadora, todo el mundo. No se les dice, mira, esto es una locura, pero lo vais a hacer y no quiero oír a nadie protestar. No funciona de esa manera. Sino que tratas de contar lo que queremos hacer de la forma más apasionada y persuasiva posible para explicar por qué lo vemos así. Que no es un capricho arbitrario, sino que creemos que de este modo va a generar reacciones determinadas. Así que desde el primer momento no solo tuvimos mucho apoyo, sino gente muy entusiasmada precisamente por abordar un camino que no es habitual. También ten en cuenta que es gente, ahora vamos a la imprenta, que trabaja todos los días en obras que fundamentalmente se parecen.
y hay una parte que es inevitablemente mecánica. Así que cuando de repente se ven inmersos en una pequeña aventura y sienten que están haciendo cosas que no hacían desde hacía 40 años, o tienen la sensación de que están haciendo libros como se hacían los libros antes, lo que tienes es a un montón de gente entusiasmada tratando de hacer algo. Y para eso también cumple su papel las visitas a la imprenta, porque es gente enfundada en monos de trabajo y por ahí los autores no se pasan jamás por la imprenta. Y de alguna manera cuando sienten que estamos allí, que estamos hablando con ellos, agradeciéndoles lo que están haciendo, interesándonos por cada una de las fases del proceso, viendo de qué manera se puede llevar algo a un 20% más lejos, sucedían todos en las decisiones sobre la propia saturación de la tinta, que había que encontrar un porcentaje que era como el de máxima densidad sin que engordara la línea, por ejemplo, o en el propio fresado del golpe seco de la portada. Esto si se hubiera hecho con una técnica habitual, sería con una presión determinada, uno, otro y otro, pero para conseguir ese relieve había que ir más lejos. Para ir más lejos lo que sucedía es que el cartón muchas veces se enganchaba en la propia máquina y el operario tenía que desengancharlo y seguir adelante a 1/3 de la velocidad habitual, pero sentía que merecía la pena. Y si estás en un barco pirata, pero hay un montón de piratas que sienten que están yendo a alguna parte y que el botín tiene sentido, lo que te encuentras, en lugar de rodeado de gente fastidiada, es que estás rodeado de gente muy motivada y que finalmente cuando tiene el libro en sus manos siente que ha merecido la pena. Y todos esos operarios que te estamos diciendo son los primeros que se hicieron con su ejemplar en la propia imprenta y pidieron las primeras dedicatorias allí mismo, porque cada uno de ellos se fue a casa sintiéndose orgulloso, que es algo que nosotros vivimos con un agradecimiento infinito. Así es. Venga, ¿alguna más? Muy buenas, muchas gracias. Yo a Rodrigo lo conocí simplemente por Buriet, lo descubrí en los podcasts, de ahí ha pasado a verdadera devoción prácticamente. Bueno. Y gracias a Aquí hay dragones, precisamente al podcast, conocí a Tomás Hijo. Escuchándote contar la técnica y contar cómo hacías las cosas y por qué te llamas Tomás Hijo, me resultó muy gracioso. Escuchando a Juan diciendo que había estampado más grabados míos que yo mismo y cosas así, ¿no? El caso es que yo te conocí, te descubrí precisamente gracias también a Rodrigo, ¿no? Y bueno, de ahí mis paredes también llenas de grabados. Qué bien. Bueno, no sé, me tendré que cambiar de casa porque ya no... Bien, el caso, me gustaría saber cómo os conocisteis vosotros. O sea, yo sé cómo os conocí, pero me gustaría saber cómo habéis llegado a esto, cómo un director acaba dando con un ilustrador o bueno, un grabador y habéis llegado a este punto. El día no lo recordamos. Los dos nos hemos criado en Salamanca, que es una ciudad hecha de frío y piedra. Antes de que yo fuera cineasta y antes... Probablemente teníamos amigos comunes en la facultad. Íbamos al mismo colegio. Pero no lo sabíamos. Pero eso es verdad. Pero no nos conocimos nunca en el colegio. Porque hay un año de diferencia y eso es un mundo. Cuando uno tiene 5 años y otro tiene 6, eso equivale a la diferencia entre los 40 y los 65. O es mayor probablemente. O sea, los mayores son otra raza. Y si ya son internos, pues mucho más. Ahí no nos conocimos. Luego hemos compartido muchos recuerdos del cole, que era Alcalá Sanz. Padres Escolapios, una maravilla. Pues muy aragonés todo. Claro, San José de Calasanz. Si lo piensas ahora. ¿De dónde era? De Peralta de la Sal. Eso es. Lo podrías Bien. hasta cantar porque decían el himno. Probablemente nos hicimos amigos más bien en la facultad. Y bueno, pues supongo que los ambientes creativos, cuando se hace teatro, cafeteatro, él estaría... Tú no hiciste periodismo, yo tenía muchos amigos... Sí, pero nuestro profesor era gente de Bellas Artes, que Rodrigo tenía amigos de Bellas Artes que a su vez eran amigos míos y que colaboraron en sus primeros cortos, algunos de ellos. Y sí que, o sea, no es que saliéramos por ahí juntos de jóvenes, pero yo recuerdo muchas veces, pues bueno, de estos colegas comunes, pues que nos encontrábamos unos con otros y tal, y esa es como la forma en la que nos conocimos. Y luego Rodrigo me pidió que le hiciera el
el storyboard de Concursante, que esa fue la primera vez que hicimos ya una colaboración. Y ahí es donde realmente ya nos hicimos amigos, porque lo otro, bueno, era simplemente pues el tío este que hace teatro y hace cortos y tal, muy mítico ya en aquel entonces, Y luego, era salmantina. luego ya llegaron las noches locas de WhatsApp, Exactamente. pero eso es otro... Y luego a veces también paseamos por el río con las manos detrás de la espalda, recordando viejos tiempos. ¿Alguna más? Esto se anima. Buenas, muchas gracias a los dos por la charla y la presentación. Mi pregunta era para Tomás. Quería preguntarte cómo fueron tus inicios en el mundo del grabado y también qué recomendarías a alguien que está empezando en el mundo del linograbado. Pues yo empecé en el mundo del grabado bueno, yo no tengo formación artística académica, yo hice periodismo, me metí a ilustrar libros para niños en editoriales como Anaya, de libros de texto, del conocimiento del medio, religión, cosas de ese tipo. En digital, porque yo hice periodismo, no hice bellas artes, me gustaba dibujar, hubo una oportunidad y empecé por ahí. Y me estuve un montón de tiempo ilustrando en digital, cosas que no me gustaba ilustrar. Y llegó un momento en el que ya me harté de todo eso y traté de romper como fuera. Y entonces a mí fui para atrás en mi cabeza intentando buscar por qué me había metido en aquel negocio, que ya ni me acordaba. Y entonces decidí que lo que yo quería era ilustrar a Tolkien, que era mi escritor favorito. Y entonces decidí que iba a hacer escenas de los libros del Señor de los Anillos, del Hobbit. Y de la misma forma que hemos dicho que La Piedra Blanda parece un libro sacado del propio interior del libro, pues esa es la idea que me animó. Yo quiero ilustrar todas estas cosas, pero no como un ilustrador contemporáneo, sino como si fuera un hobbit haciendo las ilustraciones en su esmial de la comarca. Y decidí que la técnica más adecuada para eso era el grabado. Y me vi todos los vídeos de YouTube para aprender cómo se hacía esto, pero luego tuve la enorme suerte de que en aquel momento empecé a trabajar en una facultad de Bellas Artes como profesor y tenía unos compañeros con unos talleres de grabado maravillosos que me acabaron como de instruir en el tema. Y eso es como me metí y es una técnica que precisamente por esa dificultad que hemos hablado antes engancha muchísimo, ¿vale? Porque es un desafío constante, hay 1000 cosas que hacer, el grabado es un mundo amplísimo y puedes hacer 1000 millones de cosas y no te lo acabas, ¿vale? Y como consejo te diría que una de dos, o te compras linóleo bueno y gubias buenas o te compres muchas tiritas. Porque al final yo tengo de mis primeros inicios un montón de cicatrices, mi vecina es enfermera y ya llegó un momento que me dijo, mira, a ver, o dejas el linóleo o te buscas una forma para dejar de pegarte estos tajos que te estás pegando, ¿de acuerdo? Así que sí que te recomiendo simplemente que partas con el mejor equipo posible, porque hay mucho equipo de linóleo básico, de grabado básico, que no vale para nada, ¿vale? Así que invierte en herramientas, tampoco son tan caras y te irá muchísimo mejor, lo vas a notar muchísimo. Buenas tardes y muchas gracias a los dos por estar aquí. Está siendo todo muy agradable, la verdad. Tengo una sensación, que a lo mejor me equivoco y quería saber si estabais de acuerdo o no, que la forma de crear este libro es un poco cinematográfica, por lo menos cuando pienso en el cine antiguo, en las escenas de ver fotogramas, cortar, pegar, eso de que en la hoja aparezca una imagen a la derecha, luego a la izquierda, y está todo medido. ¿Puede ser así o simplemente es una tontería que se me ocurre? Hay algo extrañamente protocinematográfico en el libro. En lo que escribo, en general, hay poco cine. Digamos que mi mitad cineasta y mi mitad escritora no diré que son muy distintas porque es el mismo cerebro, pero usan armas completamente distintas. Las cosas que escribo generalmente son poco vertibles al cine y las cosas que ruedo generalmente no son particularmente literarias. Sin embargo, esta es una obra extraña en ese sentido, probablemente precisamente porque se pierde la pureza máxima de sostener algo estrictamente en la palabra a través de la intervención de la mitad del libro, que es Tomás,
y se convierte efectivamente en una especie de película muda casi, o un juego en el que uno casi cree ver, no estoy estableciendo comparaciones, pero que tiene que ver con Dreyer o con ese cine mudo en el que el blanco y negro se discriminaban también de una forma tan poderosa y eran los rostros los que hablaban y solamente de forma ocasional un intertítulo interrumpía ese flujo, pero no es nada buscado, es algo que también sucede a través de la propia trayectoria de la imagen, por el modo en que la página se desplaza. Si hubiéramos hecho esto de una forma más económica, entre comillas, si tú haces ese juego del que te he hablado, que es que cada vez que pasas una página se desplaza un puesto, eso solamente puede suceder porque estás siempre mirando la pantalla. Si esa viñeta estuviera aquí y al pasar la página cambiaras a la otra página y ahí se desplazara, perderías esa sensación de que se ha desplazado un puesto. Y eso se parece mucho a ver una pantalla inmóvil en la que la imagen es la que se desplaza y el ojo el que tiene que viajar. Y por eso probablemente te han llegado esas evocaciones que no son plenamente conscientes, pero que tienen mucho sentido. Y una cosita más que tiene que ver con esto, creo que tienes mucha razón, porque cuando hablábamos del libro, cuando estábamos haciendo el libro, había una cosa que pasaba habitualmente y a mí me parecía muy curiosa, que es que Rodrigo se equivocaba muchas veces y en lugar de decir página, decía pantalla. Y estaba pensando en contar esto y si habéis seguido con atención las palabras de Rodrigo, os habéis dado cuenta que le ha vuelto a pasar, ¿no? Y que ha dicho pantalla por página. Esto es una cosa que le pasaba mucho, con lo cual seguramente pues, es la demostración de lo que preguntaba. Allá. Habéis hablado de que tu técnica de grabado limita demasiado y tal, sin embargo, creo que le da una potencia a todas las imágenes espectacular. Yo cada vez que veo algo tuyo, sé que es tuyo, no necesito ver. Te lo agradezco mucho, eso es muy importante para mí. Sí, tu estilo es inconfundible. Entonces, también tengo algunas ilustraciones tuyas pintadas por ti. ¿En qué momento decidisteis que quizás era mejor, bueno, quizás no, que era mejor que el libro solo fuera en blanco y negro? En lo personal, no, Tomás suele decir que las primeras palabras, que fueron simplemente el primer balonazo para que él respondiera, o la primera pelota que él devolvió con efecto, que él las sintió como un traje a medida. Casi como cuando escribes un papel para un actor determinado y tú ya cuentas con su prosodia o con sus fortalezas o su sentido del timing. Y en mi cabeza yo no veía otra cosa que esa primigeneidad máxima del grabado puro. Podríamos decir, ¿por qué es más medieval? No, no es cierto, porque en la Edad Media, bueno, por eso eran iluminadores, se iluminaban los códices y tenía mucha importancia el color. Pero sentía que había algo enormemente primitivo, que a mí siempre me había seducido enormemente del trabajo de Tomás. Él usa el color de forma maravillosa y muchas de sus obras solo tienen sentido con color, sus tarots, por ejemplo, como el tarot del toro, etc. Pero de todo lo que yo le veía a él, había algo que para mí conectaba con la energía de Pedro de Poco, que tenía que ver con esa implacabilidad del sí y el no, y el defenderse sin más armas que esas. Y si algo es el libro, es un libro que no se protege a sí mismo nada, y que juega muy duro. Y eso efectivamente te quita herramientas, en este caso se las quita a Tomás, pero estoy contigo. O sea, cuando has dicho al principio, habéis dicho que limita demasiado el grabado. No creo que sintamos que limita demasiado. O sea, jamás usaríamos el adverbio. Desde luego es enormemente limitador, pero todo es limitador. Y me parece que esa es parte de su fortaleza, que cuando partes de límites, eso te obliga a tomar decisiones muy marcadas y llenas de intención. Y si en algo confío profundamente, es en las decisiones. Creo que lo mismo sucede en cine. O sea, un director tiene que tomar decisiones. Y cuando una película no parece tener decisiones detrás, pierdo el interés. Gracias. Pues muchas gracias a todos, otro último aplauso y nos vemos pronto.